Dale, ya estamos grabando entonces, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al estudio del día jueves. Que Dios les haya bendecido la semana. Quiero, si podemos empezar con dos himnos. Voy a, voy a compartir pantalla acá. Jimmy, si puedes iniciar con una oración, por favor. Amén. Oremos, por favor. Inclinemos nuestros rostros. Excelentísimo Padre nuestro que está en los cielos en este momento, queremos llegar al trono de su gracia a través de sus méritos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este lindo día, donde nos ha permitido, Padre, disfrutarlo y sobrellevarlo a través de su Espíritu, permitiéndonos, Padre, ver con ojos espirituales cada evento que hemos experimentado en este día. Dios, gracias por cuidarnos y sostenernos hasta estas horas, donde estamos unidos como iglesia para glorificar a mi Dios y honrar su nombre, y también, Padre, para poder tener un tiempo de comunión como iglesia, como cuerpo suyo, y Padre, también tener un tiempo de edificación y fortalecer nuestros espíritus. Bendito Dios, sea usted quien bendiga las alabanzas, al hermano que las va a transmitir, y Padre, también pues al hermano Eric que tiene el estudio en esta noche. Gracias por su amor, gracias por bendecirnos, gracias por proveernos de lo que como sus hijos, Padre, necesitamos día a día, y en especial de esas áreas espirituales, las cuales, Padre, no se ven, pero son las más necesarias. Bendito Dios, gracias por estos hogares que estamos aquí conectados, donde el hermano Freddy, Yogle, las niñas, bendiga, Padre, sus vidas, bríndeles el calor que necesitan. En estos tiempos de frío, bendito Dios, y sea usted también, usted, Padre, quien los conlleve en cada una de sus decisiones. Gracias también, Padre, por el hermano Eri, hermana Ceci, Sofi. Gracias, Padre, por ese hogar, por bendecirlo, cuidarlo, Padre, y proveerle de lo que necesitan día a día, Dios. Gracias por el hermano Gerardo, por Perito. Gracias, Padre, por ellos dos. Bendiga sus vidas. Gracias, Padre, por sustentarles, cuidarles y animarles a seguir adelante, querido Padre. Y gracias también, mi Dios, por este hogar nuestro que usted ha proveído con mi esposa y mis hijos. Permítanos también seguir adelante en sus caminos, arraigados a sus promesas, querido Dios. Gracias por cada uno de los miembros de su iglesia en todo el mundo. También, Padre, a cada uno de los hermanos, miembros de aquí la Iglesia de Cristo en Ambato. Bendiga, Padre, sus vidas. Bendiga, Padre, la salud de cada uno de ellos. Y también, Padre, en especial sus vidas espirituales. Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, cantemos. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. Ciertamente las dará, ciertamente las dará, ciertamente las dará. El que no escatimó y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos hará también con él todas las cosas? Ciertamente las hará, ciertamente las hará, ciertamente las hará. Ciertamente las hará, ciertamente las hará, ciertamente las hará. Quería pedirle al hermano Freddy si podía llevarnos un momento para comenzar el estudio. Su micrófono, Freddy. Perdón, no escuché. ¿Si le puedo ayudar con? ¿Poder ayudarnos con una oración para empezar el estudio? Ya, ok. Vamos a concentrarnos, cerrar nuestros ojos. Gracias, Padre de la Gloria, por esta noche maravillosa en la que vamos a alimentarnos de tu palabra. Gracias por el hermano que va a dar el mensaje hoy y por las alabanzas. Te rogamos que seas tú, Señor, el que dirija sus palabras, sus pensamientos y que también, Señor, toques a nuestros corazones hoy, que hables a nuestros espíritus para poner en práctica primeramente lo que aprendamos, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y nos des sabiduría, Padre, la sabiduría y el temor a ti. Te rogamos que estas palabras, Señor, que van a ser profesadas hoy y que van a transmitirse también por streaming y que lleguen, Señor, a las personas que estén conectadas o atentas, que también lleguen a sus corazones y a sus mentes. Señor, confiamos en que nos dará sabiduría, porque es tu voluntad, que esto se quede guardado en nuestros corazones y que sea todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Freddy, muchas gracias. Vamos a iniciar esta clase de hoy. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos a esta clase del jueves. Vamos a continuar en Vida de Jesús. Ya hemos avanzado varias clases y a esta altura creo que vamos a ir más rápido con los eventos que se van presentando en la historia de Jesús, en la vida de Jesús, porque ya Jesús está acercándose a Jerusalén y ya está acercándose para el día que es el más importante, donde fue arrestado, fue maltratado y fue crucificado. Vamos a tratar de compartir pantalla acá. Esperemos un momento para poder compartir la diapositiva. Aquí estamos. Entonces, vamos a compartir pantalla aquí.
Bueno, ¿sí me ven ahí, no es cierto? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí lo estamos viendo. Aquí lo estoy viendo por lo menos. Ok. Entonces vamos a ir en esta clase en vida de Jesús, cuando Jesús ya camino a Judea o a Jerusalén. Ya tiene bastante tiempo su ministerio, sus seguidores, sus apóstoles también, y ahora se encamina a Jerusalén. Vamos a ir comenzando esta noche. Vamos a comenzar ahí en Lucas, capítulo 15, y vamos a tocar el capítulo 15, algunas cosas, 16, y después hasta llegar al 18, 14. Así que vamos a avanzar rápido porque el tiempo es oro. A modo de repaso, quería preguntarle a ustedes qué entienden por una parábola. A modo de repaso, ¿qué es una parábola? Y para recordar algo que ya vimos ya algunas clases atrás, pero es bueno recordar de nuevo. La palabra griega que significa parábolas quiere decir poner al lado. O sea que una cosa se pone al lado de otra con el fin de establecer una comparación. De esta manera una parábola es podríamos decir que es un tipo de comparación. ¿Ya? En el Antiguo Testamento fue usado Isaías 5, verso 1 al 7, segundo de Samuel 12, verso 1 al 7, y Jesús usaba las parábolas para enseñar algo. Jesús contaba algo de la vida común y hacía una comparación de las cosas terrenales con las cosas celestiales o cosas que estaban pasando a su alrededor. Con las parábolas despertaba la curiosidad de la gente para llevarlos donde él quería y dar su enseñanza. Vemos que contaba las parábolas para ocultar verdades a los que estaban llenos de prejuicios. Y en este caso, los que estaban llenos de prejuicios eran los escribas y fariseos y otros como ellos. Tenemos muchos ejemplos de parábolas. Por ejemplo, tenemos la famosa parábola del sembrador en Mateo 13, de los talentos en Mateo 25, de la fiesta de boda en Mateo 22, las ovejas y los cabritos en Mateo 25. Y esta noche también vamos a ver algunas que registró Lucas para beneficio de nosotros. Ahora, ¿cómo interpretar una parábola? ¿Ya? Los detalles por lo general en una parábola no son importantes. Descubrir la verdad central nos muestra la parábola, es lo esencial, y aplicarlo con un sentido común. La circunstancia de su origen, ¿ya? Hay que preguntarnos a quién fue dirigida, a qué grupo de gente, si a sus discípulos, en qué lugar se encontraba, y cosas así que nos van a ayudar a entender un poco más para poder interpretar una parábola. ¿Ya? Aunque a veces los detalles son importantes, pero en el caso de la parábola del sembrador, que solamente Jesús interpretó y dio su significado. Ahora, ya que sabemos esto, vamos a ir avanzando. Ahora, Jesús está ya camino a Jerusalén. Está preparado para ir hacia allá. Y según los relatos que encontramos en Lucas, al parecer no pasó por Samaria, así que tuvo que ir por Perea. Desde Galilea, donde estaba él, en línea recta hacia Jerusalén podría haber atravesado por tierra de Samaritana. Pero al parecer no se fue por ahí, porque envió a sus discípulos y los samaritanos no lo recibieron porque tenía aspecto de ir a Jerusalén, o sea, tenía aspecto de judío. Y claro, samaritanos y judíos no tenían mucho trato.
quiero que vayamos a Lucas, volvamos un poquito a Lucas 11:38. Lucas no, perdón, no es 11:38, perdón. Es 10:38. Lucas 10:38. Nos dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea. Ya iba de camino, podríamos tomarlo, pero lo que viene contando Lucas es que ya iba de camino a Jerusalén. Incluso más antes, en 9:51 nos dice lo siguiente, en Lucas 9:51, ¿ya? Y 53 nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces él preparó su rostro, afirmó su rostro y dijo, vamos. Y Jesús está camino a Jerusalén. Después, en 13:22, nos dice lo siguiente. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Jesús ya estaba camino a Jerusalén. Lo que nos cuenta el relato ahí era 10:38 al 42, cuando visitó a Marta y a María en su casa, ya lo situaba ya a 3 kilómetros de Jerusalén. Estaba muy cerca ya sus milagros, todas las cosas que hizo en otras tierras, en Galilea y alrededores, ahora está encaminado a ir a Jerusalén para cumplir su propósito, morir en la cruz. Ahora nos encontramos en Lucas capítulo 14. Vamos ahí a Lucas capítulo 14, verso 16 al 24. Lucas capítulo 14, verso 16 al 24. Y quiero que vamos ahí a capítulo 14 para ver dónde se encontraba Jesús. Lucas 14, verso 1, nos dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, entró en la casa de un fariseo y estos le andaban acechando. Siempre no traían cosas buenas estos fariseos. Entonces entró para comer en una casa. Y es ahí cuando encontramos la parábola de las fiestas de bodas y también la parábola del gran banquete. ¿Ya? Los judíos tenían, cuando Jesús empieza a contar esta parábola del gran banquete, los judíos tenían otra concepción sobre la idea del reino de Dios. Ellos tenían la idea de que los judíos podrían disfrutar de un gran día de fiesta y de celebración, donde disfrutarían de manjares y otras cosas. ¿Ya? ¿Y dónde era el lugar? Estaba en ese banquete y estaba Jesús en casa de un gobernante, un fariseo. ¿Y qué es lo que Jesús observó ahí? Veamos el versículo 7. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió
a los convidados una parábola diciéndoles. Y ahí empieza a contar una serie de parábolas. Y ahí encontramos aquí la parábola del gran banquete. Entonces Jesús está en la casa de un fariseo, un gobernante, alguien importante, pero los fariseos le seguían molestando, acechando. Pero Jesús, viendo que estos hombres escogían siempre los primeros puestos, él hace la siguiente parábola, que es la parábola de la fiesta de boda y la parábola del gran banquete. Ahora, cuando llegamos a verso 15, nos dice, oyendo uno de estos, bueno, Jesús les había dicho lo siguiente, Lucas 14, versículo 13 y 14, les dijo lo siguiente, mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. A ellos no les importaba la gente de ese tipo, les importaba su posición, les importaba lo que ellos podían hacer, lo que podían sacar de provecho, ¿ya? Y Jesús estaba contando eso. Recuerden, Lucas siempre pone el énfasis en las personas desfavorecidas, en las personas que los demás despreciaban. Llegamos a verso 15. Ahora la conversación se centra en otra cosa, en el reino de Dios. Uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y otra vez les digo, ellos tenían otra concepción del reino de Dios, una concepción más terrenal que espiritual. Y ellos ahora están pensando en eso. ¿Ya? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Creo que si podemos buscar juntos Mateo 20, Mateo capítulo 20, versos 20-21. Nos dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos tenían esa concepción, ¿ya? La mamá de Jacobo y Juan le estaba pidiendo eso. Pero Jesús sabemos que le corrige. ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de Dios? Sería el que sirve. También podemos ver en Lucas 19:11. Lucas 19:11 nos dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces ellos estaban pensando en otra concepción de reino. Ellos esperaban que Jesús entrara en Jerusalén y viniera el reino y vinieran todas estas cosas. Ahí está Jesús, contando todas estas cosas. Entonces tenemos ahí en esa parábola, vamos a leer, volvamos a Lucas 14, versículo 16, nos dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo,
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora tenemos aquí a los participantes, los convidados, versículo 17. Pero estos convidados, ¿qué hicieron? Rechazaron la invitación. O sea, la gran mayoría rechazó la invitación. Vuelve el siervo con las noticias. Entonces llama a otros y dice que todavía hay espacio. Aquí iban a estar los que fueron convidados. Aquí no iban a estar los que fueron convidados y no quisieron ir. No obedecieron al llamado de Dios. No obedecieron a ese llamado que Dios les daba. Ellos no disfrutarán del banquete preparado. ¿Quién entró en ese banquete? Bueno, los que obedecieron al llamado. Ahora, en ese tiempo tienen que pensar que Jesús estaba pensando en todas las personas que los fariseos y religiosos rechazaban. Esas personas que seguían a Jesús porque querían estar con Dios, querían obedecer a Dios. Ahora, todos nosotros somos convidados a tener comunión con Dios y una relación con Él. No hay excusas. Muchos dicen tener que atender a sus negocios, ¿ya? He comprado una hacienda, he comprado yuntas de bueyes. Recuerden, no solo de pan vive el hombre. Podemos poner también otros le dan la importancia a las relaciones personales, como lo que acabamos de leer. Acabo de casarme. O otros pueden agregar otras muchas cosas. He comprado una hacienda, yuntas de bueyes. Acabo de casarme. Podemos agregar otras excusas más que podría poner la gente que cuando Dios llama a su reino. Podemos agregar, soy muy niño, soy muy joven, estoy estudiando, recién me gradué, es que estoy trabajando recién en un nuevo trabajo y no tengo tiempo, tengo hijos pequeños, soy muy viejo, y así sumaríamos las excusas. Pero cuando Dios está llamando, no hay excusa. ¿Qué podemos meditar aquí? ¿Cómo te identificarías hoy? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios cuando Él nos llama? Dios ha llamado a toda la gente. Y en ese tiempo estaba llamando a todos. Pero estos religiosos no querían ir, no querían oír. Pero sí, toda la gente despreciada, toda la gente que fue despreciada por estos religiosos, fue mirada en menos, esa sí fue. Recuerden que a Jesús le decían, es amigo de prostitutas y pecadores, porque esta gente veía su necesidad e iba a los pies del Salvador. Recuerden, muchas cosas, por muy buenas intenciones que tenga la gente, y esto hablando de la gente, cuando se le habla del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, mucha gente pone muchas excusas. Soy muy niño, soy muy joven, algo siempre tienen que hacer. Pero recuerden, la intención va a quedar en eso. Hay una terrible refrán que hay que el infierno está lleno de buenas intenciones.
Y es triste pensar que mucha gente quedó solamente en las buenas intenciones de obedecer a Dios. Recuerden que Dios nos salva, que Jesucristo vino a ser eterno Salvador a quienes lo obedecen. Hebreos 5, versos 8 y 9. Por la obediencia nosotros tenemos de su Espíritu. Dice que ha dado el Espíritu a quienes le obedecen. Hechos 5:32. Por la obediencia a la enseñanza o la doctrina somos libertados del pecado. Por la obediencia a esa forma de doctrina fuimos libertados del pecado. Romanos 6, versos 17 y 18. Por la obediencia a la verdad hemos purificado nuestras almas. Primera de Pedro 1, 22. Por eso, podemos preguntar, hoy día, ¿está llamando Jesús a las personas que puedan obedecerle? No hay excusa. Ahora, bien rápido, yo sé que pasando a otra de las parábolas que Jesús contó, lo que se perdió. Son tres parábolas que son 13 historias que cuenta de cosas aquí sobre lo que se perdió. Tenemos a la oveja, la moneda y el hijo. Son tres historias que enfocan la misma cosa, lo que se pierde. Ahora tenemos aquí la oveja perdida. La oveja perdida, podemos poner que fue por su propio descuido. Una oveja perdida puede ser muy descuidada. ¿Ya? Las ovejas son muy distraídas. Se dice que las ovejas no son animales muy inteligentes y se pierden con facilidad. Y una oveja perdida es la preocupación del buen pastor. Va hasta encontrarla. Ahora la pregunta, en ese momento, cuando Jesús está contando la historia en ese banquete, ¿quién eran los pastores de Israel? Por supuesto, ¿quién eran los pastores? Sabemos que Jesús es el buen pastor, pero en ese momento Jesús va más lejos y tiene que haberle tocado algo a los dirigentes, a los fariseos, porque ellos eran los pastores del pueblo. Pero Jesús pone el ejemplo que este pastor buscó hasta encontrar la oveja y la lleva de vuelta al redil y hay gozo por haberla encontrado junto con sus amigos. A veces Jesús usaba un poco, podríamos decir, de sarcasmo, de ironía, cuando él decía frente de estos religiosos, decía, mira, los sanos no tienen necesidad de doctor sino los enfermos, como haciendo parecer que ellos eran los sanos porque ellos se consideraban justos, ellos se consideraban limpios y todos los demás no lo eran. Entonces, Jesús usó muchas veces este tipo de lenguaje al hacer estas comparaciones. Como esa oveja, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y no por 99 justos. Entonces, hay gozo cuando se encuentra de nuevo esta ovejita. Ahora tenemos la moneda perdida. Y yo sé que también la han visto algunas veces en historias y en prédicas. La moneda perdida, ahí en Lucas 15, versos 8 al 10. Lucas 15, versos 8 al 10 nos dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La misma idea, pero contando otra historia. Cuando esta mujer encontró el dracma y se gozó. Así hay gozo en el cielo por un pecador
que se arrepiente. Lo mismo de la parábola anterior, gozo por el que se arrepintió. La moneda no se perdió porque fue distraída, sino que se perdió por el descuido de alguien más. Y esto hay que poner atención. La oveja por descuido propio. La moneda se perdió por el descuido de alguien más. ¿Ha conocido a alguien que usted creía de mucho valor y que luego se perdió? Si algo está perdido, no podemos ocuparlo. Si algo has vuelto a encontrar, nuevamente tiene valor para poder ser utilizado. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto nosotros más en la iglesia? Si un pecador se arrepiente. Yo siempre cuando leía esa historia me acordaba de Juan Marcos. Juan Marcos, aquel hombre que en Hechos 13 se apartó de Pablo y Bernabé y se devolvió. Y que después por él, Pablo y Bernabé se separaron y él fue a un lado y Pablo continuó en otro lado el ministerio. Pero hemos estudiado en 2 de Timoteo 4:11 que ya le pide que venga Marcos, porque ahora le es útil. Imagínense, a veces pueden haber hermanos o pueden haber personas que en el momento pueden perderse, tal vez por el descuido de alguien más, tal vez por el descuido propio, pero piensen esto, tal vez para un futuro puede ser de gran valor para el reino de Dios. Y cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, hemos salvado un alma. Dios ha salvado un alma. Ahora continuamos con la tercera parábola de lo perdido. El hijo perdido, y todos conocemos como el hijo pródigo. ¿Ya? Este hijo se perdió porque estaba distraído, se perdió por culpa de alguien más. No, se perdió voluntariamente por su propia rebeldía. La herencia solo se repartía cuando el padre de familia fallecía. Entonces este chico, este hijo, quiso pedir su parte de la herencia. Vamos a leer ahí en Lucas 15:11, nos dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornales en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, pidió la herencia este joven, que solo se repartía cuando el padre de familia fallecía, y este es un caso excepcional. El primogénito, cuando repartían esa herencia, recibía una doble porción. No era normal que se diera esa herencia a este hijo, pero se la dieron. Podemos comparar con la abeja perdida, con la moneda perdida. Muy claro el mensaje para los escribas y fariseos. El hijo mayor no estaba contento, y podríamos compararlo con los líderes de Israel. ¿Ya? Este hijo lo desperdició la herencia y después apacentaba cerdos. Muy claro para los dirigentes. Mira, tal vez estos dirigentes tendrían la idea de decir: mira, esas personas inmundas, esas personas que no tienen derecho, esas personas que se han comportado así, o mirarlos con desprecio. Pero todas estas parábolas, la de la oveja, la de la moneda y del hijo perdido, nos enseñan una cosa: lo que se perdió fue hallado. Y hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Muchos venían a él y muchos se arrepentían. Después Jesús contó otra historia. Y recuerden, todavía está Jesús en ese banquete. Y tenemos ahí en Lucas 16, del verso 1 al 13, nos dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? O si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces tenemos aquí un mayordomo, una persona que administraba las cosas de su amo, de su dueño, pero era un disipador o un malgastador de los bienes de su amo. No quería trabajar ni mendigar, ya lo habían descubierto lo que hacía, pero él no quería mendigar y no quería trabajar. Entonces tuvo una idea, un plan.
Claro, este plan no era nada de honesto. Viniendo de él, era de esperarse un plan así. Entonces, a cada persona que le debía a su amo le hizo anotar menos para que cuando él saliera de ahí, de la mayordomía, pudiera recurrir a estas otras personas. Y dice ahí que su amo le alabó. Uno puede ver que su amo tampoco era un hombre recto para alabarlo. Ahora, ¿cuál es la comparación que se está haciendo aquí? ¿Cuál es la comparación que tenemos aquí? Nos dice la comparación. Porque esto nos está diciendo que nosotros tenemos que ser pícaros y aprovechadores, ¿no? Hay que entenderlo bien. ¿Qué es lo que se quiere comparar? ¿Ya? Dice en el verso 8, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Ya está haciendo una comparación. Que son más listos, más sagaces que los hijos de luz. Esto, vuelvo a repetir, esto no quiere decir que los cristianos deben ser unos pillos y ladrones. No, no quiere decir eso. Su significado es que si los que no son de la luz usan esta sagacidad para los bienes materiales de esta tierra, así nosotros debemos tener esa sagacidad para ocuparlos en el reino de Dios o en las cosas que Él nos da. O sea, ser sagaces. Mira, ellos emplean cualquier cosa para las cosas mundanas, pero nosotros debemos ocupar para las cosas de Dios esa misma sagacidad para hacer que avance el reino de Dios, ocuparla para las cosas de Dios. Mira, el mayordomo ocupó su sagacidad, ¿para qué? Para ganar amigos en la tierra. Nosotros, ¿en qué tenemos que ocuparlo? Para ganar una morada en los cielos, hacer tesoros en los cielos. El mayordomo ganaba algo temporal, pero los cristianos para obtener algo eterno en los cielos. Podemos ocupar esa misma sagacidad para poder ganar cosas para Dios. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Los mayordomos, los que administran, sean hallados fieles. Nosotros se nos han confiado muchas cosas como hijos de Dios. Y tenemos que administrar todas las cosas que Él nos da. Nuestra familia, nuestras casas, nuestro dinero, todo viene de nuestro Padre Celestial. Toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Él nos da todas las cosas. Y ahora, si somos mayordomos, debemos ser hallados fieles. Alguien que es infiel en poco también lo será en lo mucho. Es como si usted tiene un gato y le va a confiar un filete de carne de res, le va a confiar un pedacito y se lo va a comer. Y usted decide al otro día confiarle un filete más grande. ¿Qué va a hacer el gato? También se lo va a comer. Los que pertenecen al pueblo de Dios deben ser fieles en poco o en lo mucho. Entonces, está la enseñanza que no debemos servir a las riquezas de este mundo, sino servir a Dios y a su reino. Y debemos tener esa sagacidad, pero la sagacidad para las cosas buenas. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser buenos para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y es interesante cuando Jesús estaba contando esta historia del mayordomo y nos dice ahí en Lucas 16:14, nos dice, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Miren, no entendieron nada. Se burlaban de él. No entendieron esta historia. Ellos acumulaban para sí. Ellos acumulaban solamente para este mundo.
En cambio, los cristianos tienen que aprender a acumular para el mundo venidero. Ser rico en buenas obras. Si Dios nos bendice con algo, también tenemos que bendecir a otros. Alguien decía, bendecidos para bendecir, y eso es muy cierto. Ahora, terminando acá en Lucas 18, el juez y la viuda. Vamos a leer Lucas 18, 1, que nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí nos dice la intención de estas parábolas. Es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, vamos a leer. Lucas 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que dijo el juez injusto. Y son preguntas retóricas que tienen una respuesta obvia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claro que le va a hacer justicia. ¿Se tardará en responderle? No. Os digo que pronto les hará justicia. Y esta es la comparación de decir que orar siempre sin desmayar. O sea, ser insistente como esa viuda, como le pedía a ese juez injusto. No queremos decir que Dios sea injusto, pero la comparación no está en los detalles, sino que de ser persistente en la oración. Ahora, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Señor vuelva otra vez, ¿encontrará esa fe tan persistente como esa viuda? Y eso, con eso termina esa parábola. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará ese tipo de fe como esa viuda y tan insistente para orar? Esperemos que sí. Esperemos que estemos nosotros también en ese grupo. Ahora, siguiendo esta parábola, que ahora Jesús está diciendo, insistiendo en orar, pero ahora se centra de nuevo en los religiosos. ¿Cómo hacían ellos? Ellos no oraban para sí, sino para ser vistos, para ser alabados, para ser reconocidos en las plazas. Y eso lo vemos en Mateo 23, donde Jesús dice sus famosos ay, escribas y fariseos, ay, que son sepulcros blanqueados. Y aquí encontramos algo muy similar. Lucas 18:9 nos dice, 18:9 en adelante nos dice, aún es que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Los fariseos confiaban en sí mismos cuando oraban, menospreciaban a los demás, un fariseo y un publicano. Estos subieron al templo a orar.
Al fariseo se jactaba de todo lo que hacía y despreciaba al publicano, se creía justo. El publicano, en cambio, no quería ni alzar los ojos al cielo. Y la última pregunta es, ¿quién volvió justificado a casa? Obviamente, el publicano. Y eso es lo que estaba enseñando Jesús. Personas que vienen arrepentidas son bienvenidas para Dios. Personas que vienen justificándose a sí mismos, orando delante de Dios, no van a ser justificadas. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que podamos meditar en todas estas lecciones, ¿ya? Que podamos meditar en todas estas lecciones y todo lo que nos deja de enseñanza Jesús. Yo sé que ustedes pueden sacar más lecciones que yo, por el tiempo y por todo lo que queremos abarcar, siempre lo hacemos un poco más rápido, pero espero que podamos en nuestro hogar, o pensando individualmente, pensar en muchas cosas más que Dios les puede estar hablando a ustedes esta semana. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y bendiciones. No sé si Jimmy, ¿podrías cantar un cántico para terminar, y después a Gerardo si nos puede llevar a una oración? Amén. Vamos a alistarnos con una alabanza. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Gerardo, ¿cómo está tu conexión? ¿Cómo dijo? Creo que Gerardo tiene la conexión muy lenta. Parece. Sí, está mala. Más o menos. Está mal ahora, pero bueno. Vamos a orar entonces, ¿sí? Amén. Oremos. Amado Dios, Padre bueno, le damos gracias por ese tiempo que nos da, mi Dios, para poder reflexionar acerca de su palabra, mi Dios, para poder meditar acerca de ella, mi Dios. Gracias por el privilegio que nos da, mi Dios, de estar acá reunidos, Padre. Gracias, mi Dios, por tenernos con vida y con salud, mi Dios. Ponemos delante suyo, Padre, cada una de nuestras vidas, mi Dios, tanto espirituales como físicas, Padre, también la de nuestras familias, mi Dios, y también, Padre Santo, la del resto de sus hijos aquí en Ambato, mi Dios, y aquellas personas, Padre, que de una u otra manera lo están buscando también, mi Dios. Sea usted honrado y glorificado en cada uno de nosotros, mi Dios.
Ayúdenos a seguir creciendo cada vez más, Padre bueno, en esa relación para con usted, y que todo lo que constantemente hagamos siempre sea para su gloria y su honra, Papito bueno. Todo esto, Padre bello, le agradecemos y le pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.